Algunas personas del canal me habéis preguntado en qué consiste un infarto renal y es lo que voy a explicaros en el vídeo de hoy. El infarto renal se produce como consecuencia de la obstrucción al paso del flujo sanguíneo a través de una o las dos arterias renales. Esto puede suceder en las grandes arterias o en las pequeñas arterias en las cuales se suelen dividir las arterias principales, que suelen ser arterias polares o pequeños capilares. Lo que sucede como consecuencia de esta interrupción del flujo sanguíneo es que el tejido renal que recibe irrigación por esa arteria no va a sobrevivir y va a morir. Y esto es lo mismo que sucede en el infarto de miocardio. La cantidad de tejido renal que va a morir va a depender del calibre de la arteria que se vea afectada. Si lo que se afecta es una arteria renal principal que se obstruye por completo, lo más probable es que se pierda ese riñón entero. Lo bueno es que en muchos pacientes tenemos el riñón contralateral que puede compensar, pero si se produce una trombosis bilateral, es muy probable que se desarrolle enfermedad renal como consecuencia de la pérdida masiva de tejido renal funcionante. La causa de la obstrucción de las arterias renales como para ocasionar un infarto normalmente se debe a la formación de trombos, es decir, coágulos de mayor o menor tamaño que viajan por la circulación y se enclavan en las arterias, bien en las arterias grandes o en las arterias pequeñas. Y esto lo pueden causar diversas situaciones médicas que favorecen la formación de trombos. Una de las causas más frecuentes de que se formen ese tipo de trombos es la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca en la cual la aurícula, que es una de las cavidades del corazón, no funciona adecuadamente, no se contrae con normalidad y se forma un remanente o un remanso de sangre que se coagula y esos trombos o esos coágulos son soltados a la circulación sistémica. El riesgo de la fibrilación auricular cuando no está anticoagulada es que estos coágulos pueden afectar a múltiples territorios, pueden afectar al cerebro provocando ictus, pueden afectar a las extremidades produciendo isquemia en las manos o en los pies, pero también pueden afectar al tejido renal produciendo infartos renales, que pueden ser únicos o múltiples. En algunos casos los trombos se forman porque el paciente padece algún tipo de enfermedad de la sangre que favorece la coagulación. Son lo que se llama situaciones de trombofilia, por alteración de algunos factores de la coagulación o la presencia de ciertos componentes en la sangre que son procoagulantes. En otras ocasiones el problema reside en que las arterias están enfermas, arterioesclerosis, vasculitis de las grandes arterias como la enfermedad de Takayasu o la displasia fibromuscular, de la cual ya os he hablado en otro vídeo. En otras ocasiones la formación del trombo se debe a que la arteria renal está comprimida por algún tumor o porque hay algún traumatismo sobre esa zona. ¿Y cómo se manifiesta un infarto renal? Pues en realidad es bastante característico, aunque se puede confundir con un cólico nefrítico. Lo que se suele producir es un dolor muy intenso en la región lumbar. De hecho, el paciente se pone muy malito y tiene que ir a urgencias. Hay algunas alteraciones analíticas que nos pueden hacer sospechar que en lugar de un cólico es un infarto renal. Habitualmente se suele elevar un marcador que es la LDH. Y el médico de urgencias, cuando detecta esta situación y tiene sospecha de que puede haber un infarto renal, tiene que solicitar una prueba de imagen, que habitualmente suele ser un angio-TAC. Esa es la prueba de elección para poder ver el contraste que atraviesa la arteria renal y hace un stop. Hay una zona donde el contraste ya no pasa y esa es la zona donde se localiza el infarto, el trombo o la región que ya no está bien perfundida en el riñón. Cuando los infartos renales son graves, aparte del dolor, los pacientes se ponen muy malitos, tienen un muy mal estado general, sudoración, náuseas, vómitos, puede haber fiebre, puede haber también presencia de sangre en la orina. En los casos de infartos masivos, el paciente puede dejar de orinar, pero en líneas generales es una situación grave, es decir, el paciente está claramente mal y tiene que correr a urgencias para ser atendido rápidamente. El tratamiento en la mayoría de los casos es anticoagular al paciente.
Solo en casos en los que se haya detectado el infarto o el trombo de forma muy precoz se podría plantear algún tipo de intervención para destruir el coágulo, pero esto suele ser muy raro porque cuando los pacientes llegan a urgencias ya las horas que han transcurrido hacen que la trombolisis o la intervención para deshacer el coágulo sea ineficaz. Y el paciente tiene que quedar anticoagulado y en muchas ocasiones es una anticoagulación de por vida. Si encima se descubre que el paciente tenía de base algún tipo de trastorno que favorece la coagulación de la sangre, razón de más para que no pueda retirarse la anticoagulación. Obviamente, si se ha descubierto que el trombo ha sido desencadenado por alguna otra condición, como pueda ser un tumor o una vasculitis, pues habrá que tratar la enfermedad subyacente. De todas maneras, para tranquilizaros, que sepáis que esta situación del infarto renal es extremadamente rara. Es una patología muy poco prevalente, ya que las arterias renales suelen ser arterias de muy gran calibre y es muy difícil que se trombosen. Pero una vez que ya ha sido diagnosticado y tratado con anticoagulantes, el pronóstico es muy variable. Hay personas que a veces tienen pequeños infartos, aunque sean múltiples, pero que no afectan apenas a la función renal. En esos casos no hay que hacer ningún tratamiento específico. Pero hay pacientes que por desgracia sufren infartos más masivos y pueden quedar con insuficiencia renal crónica. En esos casos ya van a tener que hacer un seguimiento adecuado por un nefrólogo.